Bueno, ahora sí vamos a ir dando inicio. Disculpen, al principio creo que tuvimos algo de eco en la transmisión. Como les estaba comentando, el día de hoy vamos a hablar de lúpulos, conceptos básicos y de cómo interpretar la hoja técnica de un lúpulo. Ojalá que el curso de hoy les guste. Estamos esperando que esta sesión sea alrededor de unos 30 minutos y abriremos espacio para preguntas al final. Entonces, si tienen preguntas, por favor, pueden escribir en la sección de comentarios que está en el video y al final lo vamos a revisar y ojalá podamos responder la mayoría de sus preguntas, ¿ok? Bueno, entonces empecemos hablando de lo que va a ser la agenda del día de hoy. Vamos a hablar de lo que es el lúpulo, vamos a hablar de su producción y genética, hablaremos de la composición, forma de uso, hablaremos de qué son los IBUs o International Bittering Units, hablaremos también de los tipos de ácidos alfa, hablaremos de la cojumulona y de cómo puede ser un amigo o un enemigo. Y pues daremos lectura entonces de una hoja técnica y buscaremos entender qué aspectos nos interesan cuando evaluamos un lúpulo. El lúpulo es una flor en forma de cono, crece en una planta enredadera y es el elemento característico, el elemento que nos va a aportar el amargor característico de la cerveza. Es un preservante natural y nos ayuda a balancear el dulzor de la malta. Si no tuviéramos este ingrediente que nos aportara el amargor, pues no tendríamos un correcto balance de todos los azúcares que nos aporta la malta. Aunque como cerveceros pensamos mucho, siempre cuando hablamos de lúpulo pensamos mucho en el amargor y pensamos mucho en el aroma y el sabor, hay un montón de otros beneficios que nos puede aportar el lúpulo. Dentro de los que podemos hablar de que es un elemento bactericida, es antioxidante, ayuda a la precipitación de las proteínas en la cerveza, ayuda a la estabilidad del sabor, a la formación y a la retención de la espuma y a la formación del trop, que si no estás muy familiarizado con este tema o con este término, es básicamente la precipitación de la levadura, la precipitación de los sólidos que se da cuando termina el proceso de fermentación. Algo interesante a saber con respecto a los lúpulos es que existen tanto plantas femeninas como plantas masculinas. Y son las plantas femeninas las que nos van a aportar los conos, las flores de cono, que son las que nos interesan para producir la cerveza. Las plantas masculinas, por otro lado, son las que aportan el polen y estas tienen que ser controladas. Esto porque cada vez que sea un cruce entre una planta macho y hembra, se pueden generar hasta 1000 semillas nuevas. El problema con esto es que esas semillas son genéticamente diferentes. Entonces, si yo soy un productor de lúpulo y tengo, por ejemplo, una plantación de lúpulo cascade y dejo que se dé una polinización dentro de mi campo, pues ya esa siguiente planta que va a crecer realmente no es un lúpulo cascade, es un lúpulo cascade más una pequeña variación genética. Entonces, por eso es que debemos de realizar un control para que no se vayan a dar esas mutaciones o esas nuevas generaciones de lúpulo y conservar la variedad de nuestro interés. Eso lleva a que a través de precisamente el cruce de diferentes especies, pues se hayan obtenido muchas variedades de lúpulos que tenemos a disposición hoy en día. Y eso es lo que vamos a conocer como el pedigrí del lúpulo. Entonces, en esta filmina vemos un ejemplo que es el lúpulo Apolo y todo su linaje, básicamente, o más bien de dónde desciende, cómo a través de, por ejemplo, podemos ver por ahí que tiene combinación de Brewer Gold con Galena, y vemos algunos nombres con numeritos que es pues los números de control
que se manejan en Estados Unidos para las plantas macho, por ejemplo. Bueno, a través de todos estos diferentes cruces, pues vamos obteniendo nuevas plantas. Tal vez algo que se preguntarán es, bueno, si estamos hablando de que no queremos nuevas semillas en nuestro campo de plantación, entonces ¿cómo plantamos? Para eso se usan los rizomas, que eso es básicamente pues la raíz, los tallos, ¿verdad?, de estas plantas enredaderas. Esas son las que se van a utilizar para realizar las plantaciones. Y bueno, una plantación de lúpulo, estas plantas enredaderas, pues va a lucir algo como la filmina que estamos viendo en este momento. Ahí podemos apreciar entonces las plantas creciendo, cómo se mantienen con cables, ¿verdad?, para que ganen su altura y después ser cosechadas, recolectar esos conos que son los que nos interesan. Bueno, pasando a hablar un poco más de lo que es la composición del lúpulo. El lúpulo es compuesto por varias sustancias, y aquí lo que estamos viendo es una distribución promedio de un lúpulo ya seco, y podemos ver cómo hay presencia de agua, celulosa, azúcar, lípidos, proteínas. Sin embargo, nosotros nos van a interesar en mucho tres categorías que están por ahí: los taninos, las sustancias de amargor y los aceites esenciales. Esos van a ser de nuestro interés. Bueno, los lúpulos, como les decía, cuando estamos hablando de que ya están secos, probablemente estamos pensando en algo como esto, que son los pellets. No sé si la cámara lo va a apreciar muy bien, pero esta sería la forma de lo que conocemos como un lúpulo en seco. Las flores también se secan para su venta, pero el más típico es el pellet, y más adelante vamos a hablar del por qué. Ok, si pensamos entonces nuevamente, hablando un poco más de lo que es la composición del lúpulo, hay tres grandes ramas que son de nuestro interés. Tenemos, por ejemplo, en lo que es el material verde, o material verde de la flor, podemos encontrar lo que son los polifenoles. Y los polifenoles, aunque tal vez como cerveceros no estamos pensando siempre en ellos, tienen mucha importancia en cuanto a aportar estabilidad a la cerveza y como un agente antioxidante. Luego ya otros que sí son pues tal vez más conocidos para nosotros como cerveceros, pues tenemos los aceites esenciales, que son los que nos van a aportar el aroma y el sabor en la cerveza. Y tenemos resinas, donde en las resinas vamos a categorizar las resinas soft o suaves y las resinas duras o hard. Y las que más estamos acostumbrados los cerveceros a hablar son los ácidos alfa y los ácidos beta, en lo que se refiere a resinas suaves. Mientras que en las resinas duras, tal vez no tan conocidos, podríamos hablar, y probablemente esto no lo pronuncie correctamente, pero el santu-humol es de hecho un tipo también de resina polifenol que está altamente siendo estudiado hoy en día, puesto que se considera que tiene muchos beneficios para la salud como un antioxidante, y se cree que tiene muchas aplicaciones adicionales para medicina y salud en general. Entonces es uno de esos compuestos que actualmente probablemente vamos a ver más adelante, que podemos ver referenciado en una hoja técnica. Algo importante a entender es que aunque los ácidos alfa y los aceites esenciales sean los dos componentes que más nos interesan de todos estos compuestos que hemos hablado, tienen una forma de uso que es bastante distinta, bastante diferente. Los ácidos alfa, que son los que nos van a aportar el amargor, requieren de hervidos prolongados para darnos ese amargor.
Los aceites esenciales, por otra parte, requieren de hervidos cortos, puesto que son muy altamente volátiles. Entonces, fácilmente podríamos evaporarlos y perderlos. En esta filmina pues hablamos un poco de que para poder obtener buen amargor de los ácidos alfa, mínimo pensamos en un hervido de 1 hora. En el caso de los aceites esenciales, para preservar bastante, máximo unos 15 minutos en la parte final del hervido. Aquí esto representa que hervimos todo 1 hora con lúpulo y en los últimos 15 minutos pues hacemos nuestras adiciones de aroma y sabor. Debo aclarar de que no todas las cervezas pues van a tener un hervido de 1 hora, no todas las adiciones de aroma y sabor tienen que ser de 15 minutos o de menos, pueden ser de más, pero esta es una referencia que diríamos que puede ser promedio. Una de las formas más tradicionales de clasificar el lúpulo es dependiendo de su contenido, su porcentaje de ácido alfa. Entonces, cuando ustedes se van a comprar lúpulo, pues va a encontrar que algunos lúpulos o todos los lúpulos van a venir marcados con un porcentaje a su par básicamente un lúpulo que tenga un 5% de ácidos alfa se considera que es un lúpulo bueno para aroma o se clasifica como de aroma. Un lúpulo por arriba del 10% se dice que es un lúpulo de amargor, y un lúpulo entre un 5 y un 10% se dice que es de uso doble. O sea, lo podemos usar tanto para aportar aroma como para aportar amargor. Este porcentaje, si por ejemplo nosotros nos dicen que un lúpulo tiene un porcentaje de un 7%, la forma de interpretar esto sería que de 1 onza de lúpulo, de ese peso total, un 7% corresponde al peso de los ácidos alfa. Entonces tenemos muchas variedades. Por ejemplo, aquí me traje varias. Este es por ejemplo un lúpulo Hallertau con una concentración de un 3.1% de ácido alfa. Podríamos hablar de un lúpulo Saaz con una concentración de 2.6%. Esto es lo que podríamos considerar un lúpulo de aroma basado en esa clasificación tradicional. Tengo por acá también algo de lúpulo Centennial. Creo que la cámara no es lo suficiente como para que puedan llegar a ver tal vez el detalle en los porcentajes, pero tenemos un amarillo en 7.8, un Centennial en 9.5. Podríamos considerarlo de uso doble, usarlo tanto para aroma como para amargor. Y por otro lado tendríamos por acá un Comet con 10.5 y un Columbus con un 12.8, diferentes variedades. Algunas cosas que es interesante mencionar, si ven, estamos hablando de variedades, de nombres específicos de tipos de lúpulo. Cada lúpulo tiene su perfil de aroma, su perfil de sabor. Entonces yo siempre comparo un poco los lúpulos con lo que serían los chiles. Ustedes saben que no todos los chiles pues pican en el mismo grado, no son tan picantes en el mismo grado y no todos saben igual. Pues lo mismo nos sucede con los lúpulos. Algo también muy importante a mencionar es que no deben de pensar de que el lúpulo como tal, porque diga que tiene un 12, un 13, un 15%, pues ya es altamente amargo. Lo que este porcentaje representa es que el potencial de amargor. Y lo que quiero decir con esto es que ustedes pueden tener un lúpulo con un porcentaje muy alto, pero si lo utilizan al final del hervido por solo 5 minutos, no van a lograr una buena extracción del amargor de este lúpulo y por lo tanto pues terminaríamos al final con una cerveza dulce. Entonces recuerden que dependemos también del hervido, ¿verdad? El hervido prolongado para obtener ese amargor. Lo cual nos lleva entonces a hablar de lo que son los IBUs. Vamos a hablar también más adelante de lo que es la isomerización. IBU o International Bittering Units, por su nombre en inglés, es básicamente unidades internacionales de amargor y es lo que utilizamos los cerveceros para medir la cantidad de amargor presente en nuestra cerveza.
Eso se realiza por métodos analíticos en laboratorio y básicamente se mide como miligramos de ácidos alfa isomerizados por cada litro o partes por millón. Coloqué una fórmula para el cálculo de los IBUs y van a ver que en esta fórmula tenemos que hablar de la fórmula como tal, pero también de una utilización. Y esto lo vamos a ver un poquito más claro cuando hagamos un ejemplo. Mi recomendación, no entrar en pues complicarse mucho con los cálculos. Realmente existen una gran variedad de calculadoras en internet, de software que nos permiten hacer estos cálculos. Entonces, pues no tiene mucho sentido pues gastar mucho tiempo en hacer los cálculos en forma manual. Algo sí importante es que existen varias fórmulas y de lo que cambian principalmente es pues la utilización que podemos obtener de ese lúpulo. Entonces, para dejar un poquito más claro esto, precisamente vamos a utilizar una calculadora. Estoy utilizando bastante información de la empresa Hofsteiner, proveedores de nosotros en Tico Birra, y ellos tienen una calculadora en su página web. Entonces, en esta calculadora y en muchas de las que van a encontrar en internet, yo puedo llegar a indicar pues el tamaño de mi lote. En este caso lo voy a dejar en 5 galones. La gravedad, que es un factor importante en este cálculo. En este caso estamos pensando en una cerveza de una gravedad de 1.05 como gravedad original. Y digamos que quiero hacer 3 adiciones en mi cerveza. Voy a hacer una primera adición con un lúpulo que tenga 5% de ácidos alfa y voy a hervir por un total de 60 minutos. Digamos que después de eso quiero hacer 2 adiciones que están más pensadas en el aroma o en el sabor, pero como tal, al llevar hervido pues hay extracción de amargor. Digamos que esa segunda adición vamos a hacer 0.5 onzas, un lúpulo que esté tal vez en un 2.4%, y este hervido va a tener 15 minutos, los últimos 15 minutos del hervido, y faltando 5 minutos para que termine el hervido, vamos a agregar otra media onza, en esta ocasión de un 3% de ácido alfa, y esta solo va a hervir los últimos 5 minutos. Voy a indicar acá que estos cálculos son con pellets. Y podemos ver cómo la calculadora pues, nos va a dar el estimado entonces de el grado de amargor o los IBUs que va a tener. Recuerden que mencioné que existían varias fórmulas para este cálculo. Aquí nos da 2 posibles valores dependiendo de cuál de las fórmulas que quiera utilizar. Y pues ahí hay mucha discusión entre cuál fórmula es la mejor o cuál es la correcta para cada caso. No vamos a entrar en mucho detalle de por qué una fórmula o por qué la otra. Bueno, les mencioné de la utilización y dijimos que era un factor que podía cambiar dependiendo de la fórmula que estuviéramos utilizando. Aquí hay algunos ejemplos de cómo se puede ver afectado la utilización de nuestros lúpulos, y lo cual implicaría, pues, si se ve afectada la utilización, obtener un menor amargor. Por ejemplo, los pellets, utilizar los lúpulos en pellet es entre un 10 y un 15% más eficiente comparado de utilizar el lúpulo en flor, por ejemplo. El tiempo del hervido, los isoalfa, que pronto vamos a aclarar un poquito más la diferencia entre los alfa y los isoalfa, se degradan después de los 90 minutos. Entonces, pues estamos agregando nuestros lúpulos para obtener isoalfas, obtener amargor. Sin embargo, si el hervido es demasiado prolongado, más bien eso lo empezamos a perder. Entonces, tampoco queremos exagerar con esos hervidos. La geometría de la olla es otro de los factores. En general, ollas más grandes resultan más eficientes, y esto basado en estudios que ya se han hecho en la industria. La gravedad del mosto, este es probablemente uno de los que en mi experiencia tiene más impacto.
no es lo mismo que ustedes agreguen o no obtienen la misma utilización si ustedes agregan una onza de un lúpulo de un 10% en un mosto que tenga una gravedad de 1.05 a uno que tenga 1.07, por ejemplo. Básicamente, entre más concentración de azúcares, o sea, entre más alta la densidad o la gravedad original, esa fracción pierde utilización y por lo tanto no es tan eficiente. La temperatura del hervido es otro factor también en el cual algunos cerveceros pues tienden a pecar en ocasiones. Los hervidos vigorosos son muy importantes para obtener una buena utilización del lúpulo. Entonces, recomendación, siempre consideren, si les gusta elaborar cerveza, pues invertir en un buen quemador que les dé un hervido vigoroso mientras hacen la cerveza. Y lo otro que podríamos mencionar es la composición de ácidos alfa, pero no me voy a tener mucho en esto en este momento, pues vamos a hablar más del cohumulón más adelante. Bueno, ya vimos entonces que los CBU se pueden calcular, que dependiendo de las adiciones obtenemos mayor o menor concentración de estas unidades de amargor. Ahora lo que nos interesa entonces es pues entender un poco más este concepto, y una de las preguntas que entonces quiero hacerles el día de hoy es: ¿qué tiene más amargor? ¿Una cerveza de 20 IBUs o una cerveza de 30 IBUs? Según lo que hemos discutido. Y los invito a que escriban en los comentarios de la transmisión, que nos escriban ahí qué creen ustedes que tiene más amargor: una cerveza de 20 IBUs o una cerveza de 30 IBUs. A ver, vamos a ver qué nos dicen por acá. Comentarios. Ok, tenemos algunas respuestas. Nos dicen que la de 30 IBUs tiene más amargor. Nos comenta Gerardo. José Antonio también nos dice que 30 IBUs. Veamos entonces la respuesta. Y sí, la respuesta correcta es que la que tiene más son 30 IBUs. Debemos de entonces hacer la siguiente pregunta. Y veo que ya alguno por ahí se nos adelantó. ¿Cuál cerveza se percibe más amarga? ¿Una de 20 IBUs o una de 30 IBUs? Ok, entonces si ya sabemos que la de 20 y la de 30 tiene más amargor, pues tenderíamos a decir, bueno, se tiene que percibir más amarga la de 30 también. Sin embargo, la respuesta correcta es: depende del radio de amargor. Valentín mencionó depende del alcohol, es más o menos relacionado, lo vamos a llamar como el radio de amargor. Y el radio de amargor es una fórmula que vamos a calcular dividiendo los IBUs entre los puntos de gravedad original. Los IBUs, unidades de amargor, entre básicamente qué tanta malta estamos utilizando. Y aquí lo que tenemos que recordar es que el lúpulo es un elemento que va a traer balance a la cerveza, va a traer balance al dulzor de la malta. Entonces, al obtener nosotros el radio de amargor, podemos determinar si la cerveza está balanceada al amargor, está balanceada al centro o está balanceada al dulzor. Si el valor que obtenemos de estos nos da por arriba de 0.5, vamos a considerar que la cerveza está balanceada al amargor. Si está por debajo de 0.5, entonces al dulzor. Y por acá les dejo entonces algunos valores típicos de algunos estilos de cerveza. Por ejemplo, una American Amber
tiene un 0.619, eso interpretaríamos de que está balanceada hacia el amargor, mientras que si tal vez comparamos con una Belgian Triple, con un radio de 0.375, pues esto pensaríamos que tiene que estar más balanceada hacia el dulzor. ¿Okay? Bueno, continuando entonces con lo que son los ácidos alfa, muchos cerveceros están acostumbrados a nada más referirse a ácidos alfa y nada más. Sin embargo, realmente cuando hablamos de ácidos alfa, eso encapsula una gran variedad de ácidos alfa. Y hay tres que son los más conocidos, los más estudiados, que son el humulón, el cohumulón y el adhumulón. Entonces, estos son los que típicamente cuando decimos ácido alfa, realmente estamos hablando de varios tipos y estos son los principales. Los ácidos alfa por sí solos son poco solubles y son poco amargos. O sea, si ustedes agarran un lúpulo y lo agregan en agua fría, pues esa agua no se va a poner amarga porque es poco soluble y es poco amargo los ácidos alfa. Para que nosotros podamos obtener el amargor se tiene que dar el proceso de isomerización. No vamos a entrar en mucho detalle, pero isomerización básicamente quiere decir que este compuesto que tenemos estructuralmente cambian de posiciones los átomos que lo componen. Entonces, los átomos no, las moléculas, perdón. Y eso, cuando se da esa transformación, y esa transformación la vamos a obtener por el hervido, y preferiblemente un hervido vigoroso, es que vamos a obtener entonces los ácidos alfa convirtiéndose en isoácidos alfa. Y estos sí son amargos y son fácilmente solubles en nuestra cerveza. Por eso la importancia de un hervido vigoroso cuando estamos cocinando. Los ácidos beta son otros que normalmente podemos encontrar mencionados en el lúpulo cuando lo compramos. Estos, a diferencia de los alfa, son poco solubles y no son isomerizables. Tampoco son muy amargos. Sin embargo, los ácidos beta sí producen compuestos que son amargos por medio de la oxidación. O sea, básicamente conforme el lúpulo se va poniendo viejo, los betas empiezan a tener más peso. Entonces, básicamente, yo lo que les diría es, si están trabajando con lúpulo, normalmente un lúpulo fresco solo nos va a interesar los alfa, es lo principal que nos va a interesar. Cuando por X o Y tal vez compramos mucho lúpulo, tenemos ahí guardado y ese lúpulo empieza a ponernos un poco más viejo, pues ahí nos tenemos que vamos a tener más impacto por los ácidos beta, o podrían ser más de interés los ácidos beta. Bueno, mencionamos que habían tres tipos de ácidos alfa y uno de ellos era el cohumulón, y aquí vamos a hablar un poquito de si es un amigo o un enemigo. Este es un tema de bastante polémica todavía hoy en día. En 1972, un estudio que es conocido por el profesor Rigby, realizó un análisis, algunos paneles de degustación, y fue la primera vez, o en este se sobresalió por precisamente separar los diferentes tipos de ácidos alfa, entender entonces cuál era la concentración específica de humulón, de cohumulón y de adhumulón. Y cuando hicieron estos análisis, lo que entendieron fue, o lo que pensaron en ese momento o analizaron, fue que aquellas cervezas donde el lúpulo tenía una concentración alta de cohumulón tendían a presentar un amargor tosco, un amargor que era poco agradable. Y a partir de esos tiempos, la mayoría de productores de lúpulo empezaron a poner en sus hojas técnicas la cohumulón.
o cojumulona, porque era algo que le decía al cervecero, bueno, si este lúpulo me va a presentar ese amargor tosco que yo no quiero que esté en mi cerveza. Sin embargo, existen muchos estudios recientes de la Universidad de Ohio, industria privada, ha realizado varios tipos de estudios, y esta conceptualización ha ido cambiando en años recientes. De hecho, los estudios han encontrado que existe una correlación entre los niveles de cojumulona y una mayor obtención de IBUs, pero también una mayor consistencia. O sea, básicamente lo que estos nuevos estudios nos están diciendo es que si tienes un lúpulo que tiene un alto nivel de cojumulona, es más probable que obtengas más amargor, pero también es más probable que lote tras lote tras lote obtengas el mismo nivel siempre. Recordemos que, como cualquier producto, y por toda la ciencia que lleva la producción de cerveza, pues no es cierto que siempre obtengamos el mismo nivel de amargor, pero estos estudios nuevamente nos hablan de que entre mayor la concentración de cojumulona, podríamos tener una mayor consistencia en nuestra producción de cerveza. Y bueno, aquí se ve un poquito el gráfico donde nuevamente conforme va subiendo, conforme vamos aumentando la concentración de cojumulona y va nuestra obtención del amargor y cómo estas lotes se van acercando en una forma más estándar. Entonces es lo que nos trata de decir este gráfico, o sea, una mayor consistencia. Si hablamos entonces ahora de lo que serían los componentes aromáticos, tenemos que mencionar típicamente lo que sería el linalol, el mircene, el carofilene y el farnese, asociados, bueno, primero con notas dulces florales, el mircene con notas herbales, carofilene con maderoso, resinoso, y el farnese con maderoso o cítrico. Existen más de 500 componentes aromáticos en el lúpulo. Sin embargo, estos son altamente volátiles. En general, si queremos preservarlos, pues tenemos que pensar en adiciones tardías en el hervido o el uso de la técnica de dry hopping, que es básicamente agregar el lúpulo en frío durante la fermentación. Y bueno, por acá un poquito más para hablando de lo que serían componentes de aroma. El linalol, que es usualmente generado a partir de otro compuesto que es el geraniol, y pues por acá dejé algunos ejemplos como puede ser el Fugol, el Nelson Sauvin o el Hallertau Blanc, que presentan grandes concentraciones de este compuesto. Algo muy importante a mencionar con respecto al linalol es que es considerado el principal indicador de intensidad de aroma. Vamos a ver más adelante que por eso es que típicamente casi todos los productores de lúpulo lo incluyen en la hoja técnica. Entonces vamos a hablar un poco más de eso adelante. El mircene ya lo habíamos mencionado. Algunos de los lúpulos que pueden presentar estas notas incluyen el Pearl, el Manhood, Hersbrucker, Norton Brewer o el Hallertau. Y en lo que se refiere a esas notas maderosas, podríamos hablar del Topaz, del Tecnan y del Fugol. Bueno, entonces habíamos dicho que, conociendo lo que hemos hablado el día de hoy, vamos a hablar también un poco de lo que son las hojas técnicas. Entonces, pues las hojas técnicas va a ser un documento como estos que tengo por acá, y ahorita lo vamos a ver más cerca, pero que normalmente va a tener una representación visual de nuestro lúpulo y pues un montón de información que nosotros como cerveceros deberíamos de poder interpretar. Entonces, viendo por ejemplo esta hoja técnica, vamos a ir viendo cada una de las secciones.
Lo primero, como habíamos mencionado, es la apariencia física del cono. La gran mayoría de nosotros cuando compramos lúpulo, pues no compramos la flor como tal, entonces simplemente una referencia para nosotros. Pero algo que sí es muy interesante es la representación gráfica en este tipo de gráficos tipo telaraña o red, como quieran llamarla, porque esto nos da una representación visual de los diferentes aromas y sabores. Aquí lo importante a entender es que no podemos decir que un lúpulo es simplemente frutal, por ejemplo, o simplemente herbal o especiado. Realmente hay intensidades de diferentes tipos de aromas que están presentes en el lúpulo. Algo también muy importante a mencionar es que estas representaciones gráficas que normalmente tienen las hojas técnicas se refieren a los aromas y sabores esperados cuando el lúpulo ya fue utilizado en la producción. O sea, no necesariamente si ustedes toman el lúpulo en seco y lo huelen van a percibir eso. Esta es la representación del lúpulo ya siendo usado. Y vamos a hablar de que tal vez un poquito ahí la sección puede ser el linanol o esas notas florales. Bueno, entonces otra de las secciones que nos vamos a encontrar en la hoja técnica es el origen genético, y esto puede ser interesante simplemente por entender por dónde viene la cosa, pero también en ocasiones algunos cervezos lo pueden utilizar para sustituir. Si por ejemplo nos encontramos, este tal vez no es tan buen ejemplo, pero si tuviéramos uno que dijera que viene de un Cascade y viene tal vez de un Fugol, bueno, pues tal vez eso sería un indicador de que tal vez puedo hacer una combinación de esos dos lúpulos y obtener un perfil similar, ¿verdad? Para llegarle al lúpulo que deseo. Algo que he visto, por ejemplo, con lúpulos como el amarillo, donde combinan Cascade con algunos otros lúpulos para tratar de llegar a ese perfil de aroma. Habíamos mencionado que los machos son controlados, y normalmente por eso es que vemos estos numeritos. Esos son los indicadores de control. Por ejemplo, la M indicándonos de que es un macho. Aspectos agronómicos, yo sé que tal vez de la parte más aburrida, y es la parte que muchos cerveceros no prestan atención. Sin embargo, piensa el impacto que implica para una cervecería tener basado su cerveza estrella en un lúpulo que sea muy susceptible a enfermedades, que tenga un rendimiento por hectárea muy bajo. Eso podría llegar a hacer que sea un lúpulo que simplemente escasee en algunos años, y han habido muchas ocasiones en que eso se ha dado. Entonces son factores que tenemos que tomar en cuenta cuando lo hacemos en forma de un negocio, y tenemos que planificar nuestra producción, incluso la madurez. A mí personalmente me ha sucedido en Ticobirra en ocasiones. Pues nosotros compramos por cosecha, o tenemos contratos por cosecha, y no todos los lúpulos la cosecha termina al mismo tiempo. Entonces a veces por ejemplo una cosecha 2017 no quiere realmente decir que al inicio, al 1 de enero de 2018 ya va a estar lista. Algunas variedades de lúpulos están listos antes que otras variedades que tienen, por ejemplo, una madurez tardía, por ejemplo, a la hora de cultivar. Y bueno, podemos hablar entonces ya de lo que serían los componentes de amargor, donde ya hemos hablado del ácido alfa, y ya sabemos su clasificación, ¿verdad? Segundo si es lúpulos de amargor o aroma. Los ácidos beta, que dijimos que no tienen tanto impacto al inicio, pero que conforme el lúpulo se va poniendo más viejillo, pues va a tener mayor impacto en el amargor. Y normalmente la mayoría de los productores también va a incluir de esos ácidos alfa cuál es el porcentaje relativo de cojomulona. Y vamos a hablar de que podemos mencionar que una cojomulona
relativa de menor a 25%, podemos considerar de que es bajo. Entre un 25 y un 35% es intermedio, y más de un 35% es un nivel de cohumulona alto. Entonces, basado en eso, ya depende de ustedes como cerveceros si lo consideran algo positivo o negativo. Recordemos que estudios viejos hablaban de un amargor tosco y todavía mucha gente se guía por eso, mientras que otros hablan de que no, de que más bien es positivo, que nos ayuda con la utilización, con la obtención del amargor y de que más bien puede ser algo que nos interese. Bueno, los polifenoles y el xanthojumol, habíamos hablado que son reconocidos por su efecto antioxidante, estabilidad, sabor y aroma. Y luego pasamos a los componentes aromáticos. Algo que yo les mencioné previamente es que el linalol era tal vez una de esas excepciones. Es el compuesto aromático que tiene más trazabilidad del lúpulo seco a cerveza finalmente producida, o sea que podemos percibirlo en el aroma cuando está antes de usarlo y podemos percibirlo cuando se termina de utilizar. Es considerado el compuesto aromático más representativo de intensidad, o sea, básicamente si tenemos un lúpulo que tiene un alto porcentaje de linalol, es muy probable que sea un lúpulo bastante aromático, así sería la forma de interpretarlo, y por eso es que la gran mayoría de productores de lúpulo lo incluyen en sus hojas técnicas. Van a ver que hoy utilizamos específicamente una hoja técnica de Hofsteiner. Algunos otros proveedores tal vez no van a incluir estos otros compuestos aromáticos, pero es muy probable que incluyan entonces el linalol. Finalmente, normalmente la hoja técnica nos va a dar pues algunas opciones de sustitutos, ya sea para dry hopping o para la cocción. ¿Okay? Y bueno, eso es lo que típicamente vamos a encontrar en una hoja técnica. Bueno, esa era la presentación que teníamos entonces para el día de hoy. Eso era lo que les traíamos. Espero que les haya gustado. Voy a revisar así como rápidamente que tenemos de preguntas, a ver si hay algunas cosas que podemos aclarar. Entonces más bien doy un momentito si alguno quiere ir colocando preguntas. Armando me preguntaba por cuál era la escala más popular, y dice pues sí, que normalmente cuando tenemos una botella y dice los IBUs, no se menciona qué método se utilizó. Ahí creo que hay una aclaración que hay que hacer. Para hacer la medición como tal, existen diferentes métodos. Y también existen diferentes fórmulas para estimarlo. Entonces, cuando estábamos utilizando la calculadora, hablamos de la fórmula de Rager o la de Tencent, y mucha gente prefiere la de Tencent, creen que es más consistente, o que es más exacta, perdón, sería la palabra. Sin embargo, los métodos para medirlo es diferente, porque los métodos para medirlo se hacen en laboratorio. Probablemente el que yo he visto más utilizado y el que entiendo que es el más exacto se llama HPLC. Dudo, siendo muy honesto, que la gran mayoría de cervecerías artesanales tomen todos sus lotes, lo manden a medición al laboratorio y les pongan el IBU exacto y les digan el método utilizado para medirlo. Típicamente es más bien las fórmulas para estimar cuál es el grado de IBUs lo que ellos van a estar utilizando. ¿Okay? Bueno, no veo por acá más preguntas. Vamos a ver un momento más, a ver si hay alguna otra pregunta. Esteban nos pregunta que si se recomienda el uso de especies con algunos lúpulos. Bueno, ciertamente hay lúpulos que tienen ciertos
cierto carácter especiado o tienen notas que pueden combinar bien con ciertas especies. No tengo como una tabla que haga como alguna relación en cuanto a eso. Creo que es algo más de gusto. Debemos recordar que también tanto las especies como los lúpulos, si queremos preservar ese aroma, ese sabor, la recomendación es utilizarlo en las adiciones tardías al final del hervido para que se preserve en nuestra cerveza. Si no, estos compuestos tienden a ser altamente volátiles y es fácil que los vayamos a perder. Bueno, otra de las preguntas que nos hacen por acá es si después de embotellado una IPA suele evolucionar el amargor original a menos amargor. No, en el mejor de mis entendimientos no hay una degradación de los isoalfas. Recordemos que al fin y al cabo ese amargor es la medición, los IBUs es la medición de los isoalfas disueltos en el líquido y como tal no estoy al tanto de que se pueda dar una degradación. Sí hay definitivamente transformaciones que se dan por la vejez del producto, principalmente por oxidación, y eso puede tener cambios en el sabor. Entonces más que llegar a sentirse más amarga, típicamente más bien la podemos sentir menos amarga porque empiezan a aparecer algunas sustancias que nos dan sabores relativamente dulzones. Muchas veces se percibe que se menciona como cherry, que le va transformando el sabor a las IPAs. Las IPAs definitivamente es un tipo de cerveza que lo ideal es tomar lo más fresco posible, ¿verdad? Lo principal en una IPA es frescura, es el sabor al lúpulo, entonces nos interesa bastante el que esté lo más fresca posible. ¿Okay? Ok, otra de las preguntas que nos hacen es si después de embotellado se tiene que refrigerar permanentemente. Bueno, definitivamente las cervezas artesanales, si las queremos preservar, debemos de tener un buen cuidado con ellas. No es producto pasteurizado. Sin embargo, hay que entender, es un producto vivo y es un producto vivo que puede seguir evolucionando. Hay cervezas que incluso se pueden añejar tal como un vino, ¿verdad? No todas, son pocos los casos. Normalmente vamos a preferir lo que esté lo más fresca posible la cerveza, pero es posible. Creo que lo principal a entender es si no la vas a mantener en refrigeración, lo que sí no quieres definitivamente es temperaturas muy altas, o sea, una temperatura tipo celar, probablemente por debajo de los 12 grados Celsius, puede ayudarte a que la cerveza siga evolucionando si es una cerveza de cierto nivel de complejidad, pero no nos va a afectar tanto con la oxidación, sino que va a dejar que la levadura pues siga ir trabajando poquito a poquito, transformando, cambiando la cerveza, sin tener que irnos a generar una oxidación que resulte desagradable en la cerveza. En algún momento de la fermentación, ¿la cerveza se puede tornar ligeramente ácida? Sí, definitivamente. Si alguno ha tenido la curiosidad de ir y probar la cerveza cuando está en el proceso de fermentación, sí, hay toda una transformación muy interesante y compleja del mosto en cerveza durante la fermentación, y sí se generan notas ácidas. O sea, yo les diría que ustedes llegan y toman una cerveza el día 2, 3, todavía incluso por ahí del día 5, pueden sentir notas ácidas, pueden sentir notas a caramelo que no son agradables. Entonces, yo les diría, si lo están probando y sienten algo que no les gusta, todavía es muy temprano, todavía es una cerveza muy verde y deberían de darle más tiempo que termine el proceso de fermentación y acondicionamiento para que esa cerveza gane su perfil final. ¿Okay?
Bueno, creo que por hoy vamos a ir cerrando lo que son preguntas. Les agradecemos montones por habernos acompañado el día de hoy. Creo que esta modalidad de webinars lo vamos a seguir utilizando en el futuro. Entonces, más bien los invito a que en los comentarios nos dejen ideas, cosas, temas que les gustaría ver, aprender en el futuro. Se los vamos a agradecer mucho y vamos a tomarlo en cuenta entonces para los próximos webinars que vayamos a preparar. Bueno, muchas gracias y que tengan buenas noches. ¿Ok?